Buen día. Hoy presentaré los resultados de la práctica de laboratorio sobre carga y descarga de un condensador. En el ámbito de la electrónica, los circuitos compuestos por resistencias y condensadores o circuitos RC son fundamentales porque su comportamiento dinámico depende directamente del tiempo. A diferencia de los circuitos puramente resistivos, la presencia de un condensador genera un proceso de cambio continuo y exponencial antes de estabilizarse, almacenando o liberando energía en forma de campo eléctrico. El propósito de este estudio es analizar experimentalmente este comportamiento. Para esta investigación, se plantearon como objetivo general analizar de manera experimental el comportamiento temporal de los procesos de carga y descarga de un condensador a través de una resistencia en un circuito de corriente continua. En cuanto a los objetivos específicos, buscamos registrar cuantitativamente la variación de voltaje en función del tiempo, utilizando un condensador electrolítico de 1500 microfaradios. Asimismo, determinar de forma experimental la constante de tiempo tau del circuito para contrastar y comparar las desviaciones existentes entre las mediciones físicas del laboratorio y los modelos virtuales ideales. Para el desarrollo del montaje se utilizaron componentes con especificaciones técnicas precisas. Se empleó una fuente de poder de corriente continua ajustada para suministrar una tensión constante de 10 voltios. La oposición al flujo de corriente se controló mediante una caja dedicada de resistencia configurada por un valor fijo de 22 kiloohmios. Como elemento de almacenamiento se utilizó un condensador electrolítico de 1500 microfaradios, respetando estrictamente su polaridad. El circuito se completó con un interruptor de doble tiro mecánico para conmutar las mallas, un voltímetro de corriente continua para registrar la diferencia de voltaje en tiempo real, cables de conexión y un cronómetro digital para la medición precisa de los intervalos de tiempo. La metodología se estructuró en dos fases. En la primera fase corresponde al trabajo en el laboratorio. Se realizó el montaje físico conectando en serie la fuente, el interruptor, la resistencia y el condensador. Desde un estado completamente desenergizado, es decir, en 0 voltios, se accionó el interruptor a la posición de carga A, registrando de forma sistemática los tiempos parciales con el cronómetro a medida que la aguja del voltímetro analógico se estabilizaba en los 10 voltios. Inmediatamente después, conmutamos el interruptor a la posición B para iniciar el proceso de descarga, tomando nota del descenso progresivo del voltaje hasta aproximarse a los 0 voltios. En la segunda fase, se replicó exactamente el mismo circuito en un software de simulación virtual para analizar el modelo bajo condiciones ideales. Se volvieron a medir exactamente los mismos tiempos en los mismos voltajes con un cronómetro para poder realizar el proceso de comparación. Al procesar los datos, determinamos primero la constante de tiempo teórica del circuito multiplicando la resistencia por la capacitancia, lo que arrojó un valor de 33 segundos. Este parámetro representa el tiempo necesario para alcanzar los 63.2% del voltaje máximo en carga o disminuir hasta el 36.8% en descarga. Durante la fase de carga observamos una excelente coincidencia. El laboratorio físico registró el valor característico a los 32.72 segundos, con un error porcentual de apenas 0.85%, mientras que en el simulador se hizo a los 32.47 segundos con un error de 1.61%. Sin embargo, en la fase de descarga se reveló el comportamiento más crítico en la práctica, mientras que en el simulador se mantuvo un comportamiento ideal con un error casi nulo, que es de 0.52%. El experimento físico real en el laboratorio registró el voltaje de descarga en 3.7 voltios a los 26.06 segundos, lo que representa una desviación significativa y un error porcentual del 21.03%. Es decir, el condensador real liberó su energía mucho más rápido de lo previsto por la teoría. Conclusiones finales. ¿Cómo justificamos esta notable diferencia del 21% en la descarga? La razón principal es el efecto de carga del instrumento de medición. En la teoría, un voltímetro ideal posee una resistencia infinita y no consume corriente. En la realidad, el voltímetro analógico conectado en paralelo posee una resistencia interna finita, que ofreció en este caso una vía de escape adicional para la corriente acumulada. Al dividirse la corriente en dos caminos, la resistencia total efectiva del circuito disminuyó, y según la fórmula de la constante de tiempo, a menor resistencia, menor es el tiempo de descarga. En cambio, el simulador opera en un entorno ideal donde el voltímetro virtual está programado para no interferir. A este fenómeno eléctrico se le sumó lo que es también el factor humano inevitable, que incluye el tiempo de reacción al sincronizar manualmente el interruptor con el cronómetro y el error de apreciación visual de las escalas analógicas. A pesar de estas discrepancias, se validó con éxito el comportamiento exponencial del circuito RC, el cual se estabiliza por completo tras cumplir 5 veces la constante de tiempo. Para cerrar, podemos concluir que los desfases encontrados no invalidan el experimento, al contrario, permiten comprender de forma práctica la brecha que existe entre las ecuaciones matemáticas ideales y las variables complejas en un entorno de ingeniería real. Muchas gracias por su atención.